dudar que drogarse es una actividad muy nociva para la salud, y que alrededor de la droga incluso hay montado una gran cantidad de circuito delictivo de alta peligrosidad y muy complejo. El narcotráfico es un delito transnacional, mueve miles de millones de dólares en todo el mundo. Incluso aparece asociado ahora a la cuestión de la drogadicción, no solamente por el consumo de drogas que antes estaban destinados a ciertos sectores sociales, ahora esto ha perforado y llegando incluso a sectores más vulnerables, más indefensos, etc. Esta me parece que es un punto de partida inexorable del cual hay que partir. La segunda cuestión. El motivo o el disparador son determinados proyectos acerca de despenalización. Debo decir que en la Argentina la penalización de la tenencia para consumo personal o la penalización de esa manera del consumo es una constante histórica, dicho de otra manera. Desde el año 1926 en la Argentina se castiga la tenencia para consumo personal, salvo un pequeño interreño durante la dictadura de Onganía, donde se la despenalizó. Si la cantidad era escasa. Pese a que en la Argentina la constante histórica ha sido la criminalización de la tenencia para consumo, e indirectamente de esa manera el consumo, en la Argentina yo creo que la situación actual, de acuerdo tanto a los observadores nacionales como internacionales, ha empeorado notablemente. Si uno observa los dictámenes de la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito, ve que desde el año, y sobre todo en los últimos, particularmente de los últimos 15 años, de los últimos 10, bueno, cada vez más alertan sobre que la Argentina, que tradicionalmente era considerada un mero país de tránsito, bueno, cada vez más comenzaba a ocupar lugares sumamente preocupantes, primero en opiáceos, ya aparece, esto ya lo alertan los primeros dictámenes del año 2002, 2003, paulatinamente de que la Argentina luego aparece en el segundo lugar de América Latina, en el caso de estudiantes secundarios en el consumo de pasta base de cocaína, que es PAC. Luego, entre los países que más consumen cocaína, está segundo dentro de Latinoamérica. Y comienza también cada vez más la cuestión de los precursores químicos, la cuestión de la fabricación, todo lo que viene también en materia de psicofármacos, el consumo de drogas no permitidas a través de psicofármacos no admitidos o que se venden sin receta, etcétera, o sin suficientes prescripciones. En consecuencia, la Argentina tiene hoy en día, e incluso ustedes habrán advertido, que esta intensificación en la Argentina en lo que hace a la cuestión de las drogas ha llevado de que aparezcan en la Argentina o descubrimientos de estas fábricas de pasta base de cocaína, o aún había en la Argentina también crímenes asociados ya directamente al narcotráfico. Esto a pesar de que en la Argentina, como repito, desde el año 26 castigamos. Tercer punto. Brevemente respecto de la cuestión de cuál es el espíritu de los proyectos y luego qué consecuencias se desprenden de ellos. Han sido muy bien descritos por el doctor Maíquez, consideraciones muy genéricas. No hay dictamen, hay nada más que diferentes proyectos, o sea que es una cuestión que todavía está en curso de elaboración. Pero ¿qué los une? ¿Qué cuestión los une? Yo diría que es, por un lado, atender a la cuestión del consumidor, dicho de otra manera, de que el consumidor es un problema estatal, pero no del aspecto penal, es decir, se debe ocupar no el derecho penal,
sino que es un problema de salud y de prevención, consumo. Luego, tratar de que las fuerzas de seguridad se concentren en lo verdaderamente preocupante, que es la comercialización. Y tercero, yo creo que también lo es, el tratar de adecuar la legislación actual al criterio de la Corte Suprema respecto de los alcances del principio de autonomía personal del artículo 19 de la Constitución. Ahí hay una pequeña digresión. En diferentes composiciones la Corte ha ido y venido sobre el tema. A principios de la década del 80, la Corte en un fallo afirmó su constitucionalidad con un criterio utilitarista. Diría, castigando al consumidor se puede castigar o prevenir la cadena de la comercialización, etc. Con el advenimiento de la democracia hubo dos fallos, Basterrica y Capalvo, que establecieron no se puede castigar el consumo por una razón, porque no es un problema penal, no es un problema del derecho penal, porque cada uno tiene derecho a poder aún a dañarse a sí mismo, siempre que no perjudique a otro. Y si se daña, el Estado debe evitar que se dañe, pero no a través del derecho penal, sino a través de campañas de prevención, de asistencia, de curación, etc. Cuando a comienzos de la década del 90, la Corte volvió a la primera posición declarando la constitucionalidad. La constitucionalidad también con un argumento utilitario. Y ahora, hace relativamente poco, hace pocos años, en este caso que citó el doctor Maíquez Arriola, la Corte volvió a comienzos de la democracia, es decir, diciendo de que esto, bueno, y también destruyendo los argumentos utilitarios que tenía el fallo de comienzo de la década del 90. En consecuencia, en línea general, los proyectos lo que tratan es de adecuar nuestra legislación a lo que requiere la Corte. La Corte va a seguir declarando la inconstitucionalidad de las normas actuales. En lo que toca, por supuesto, al mío, y aprovecho acá para contestar la observación que se hizo, sí, el núcleo de la propuesta es que si el consumo es una acción libre, las conductas vinculadas al consumo también lo son. No las que no sean de consumo. En consecuencia, si por la cantidad, si por las circunstancias del caso, etc., esto no se demuestra que es para consumo, obviamente esto debe ser penalizado. Respecto del suministro gratuito, sí, esto no deriva de la autonomía, es por cuestión de política criminal, se puede castigar. Es decir, puede ser una decisión legislativa o no. El suministro ocasional y gratuito, bueno, puede ser público. Esto es un tema, por supuesto, discutible, opinable. Vamos a otro punto. El debate que se generó, saludable que lo haya generado el debate, porque me parece que ha permitido echar luz sobre cosas que no se dicen o no se hablan, pero ha permitido echar luz de que el Estado está con gravísimas falencias respecto a lo que hace a la política criminal con relación al narcotráfico, en lo que hace a la asistencia y en lo que hace a la salud. A mí me parece que incluso en las audiencias que se hicieron en la Cámara de Diputados, hubo un muy fuerte reclamo sobre la ausencia del Estado. Es decir, en política criminal no hablemos, la propia comisión asesora del jefe de gabinete, integrada por expertos en esto, bueno, dijo de que la frontera, sobre todo la frontera norte argentina, era un colador. Argentina carece de radares para poder permitir el ingreso o detectar cuando viene el ingreso por el espacio aéreo. La gendarmería que tiene que controlar la frontera, bueno, están en Cerro Dragón tratando de evitar la huelga, o están acá en La Cava o controlando la ruta. Es decir, hay un problema serio respecto de la política criminal contra lo que debe verdaderamente perseguirse con gran énfasis, que es el narcotráfico y la comercialización. Y también en cuestión de salud. Y acá hay una ley relativamente nueva, que es la Ley de Salud Mental, que se sancionó a fines del año 2010, en noviembre de 1910, cuando expiraba el periodo ordinario de sesiones, y que me parece que todavía no está implementada como debiera, y esto podría solucionar gran parte de los reclamos
que sobrevienen. Porque, por supuesto que esta ley a lo que tiende es a la prevención de las adicciones y a la atención de las adicciones. Y crea distintos organismos para esto y establece toda una serie de principios muy buenos. Pero en lo que hemos podido observar en las audiencias que celebramos es que las quejas acerca de la ausencia de implementación todavía adecuada de esta ley. Otro punto, y ya para ir concluyendo. A la vez de impulsar este proyecto, también desde el bloque político que integro, de la Unión Cívica Radical, hemos presentado otro proyecto creando un programa nacional de control de las adicciones, que tiende a articular de mejor manera los recursos estatales existentes que se encuentran dispersos, colocándolo en cabeza del Ministerio de Salud Pública, coordinado con el resto de las provincias, y en este programa destinado a dar asistencia múltiple, ocupándose no solamente de buscar de mejorar la manera respecto de los mecanismos estrictamente de salud, sino también las cuestiones de prevención. Porque a mí también me llama la atención de que hay campañas públicas estatales muy intensas sobre otras conductas que dañan la salud, por ejemplo fumar o beber en exceso, bueno, y no hay campañas públicas alertando a lo que lleva la droga. Porque una cuestión es decir, mire, está bien, esto a usted le hace muy mal y le quiero avisar que estas consecuencias son terribles. Bueno, ahora, si usted lo hace, bueno, voy a hacer lo posible para asistirlo y para curarlo cuando haga falta. Lo que no quiero es mandar a la policía, quiero mandar médicos, no policías. Y en este punto hay también una cuestión también que es un dato de la realidad, que es un funcionamiento, a mi juicio, sumamente muy deficiente en la persecución. Hay varios estudios que se han hecho que revelan de que la persecución penal, sobre todo iniciada a través de la policía, bueno, se concentra masivamente sobre la cuestión de la tenencia simple o los consumidores. Son los más sencillos, es lo más fácil. Hay un relevamiento que se hizo sobre 450 casos de un juzgado en la provincia de Buenos Aires, está publicado un estudio que hizo Luis Niño sobre esto, en el cual de los 450 casos solo 10% eran casos de comercialización. Y el resto, el 90%, que atiborra a los tribunales, que llegan esto, y en realidad son casos que terminan, obviamente, no se llega a la punición en la mayoría de los supuestos, pero sí tienen estigmatización, criminalización, y que en realidad yo prefiero que la policía vaya a perseguir al narcotraficante, al que vende, al que comercia, al que trafica, no a las redadas que se hacen muchas veces en los chicos. Y sinceramente tampoco creo de que sea función de la policía ni de los jueces penales establecer la contención social y hacer la cuestión de la contención de las cuestiones de salud. Tenemos que mejorar la parte estatal en este sentido, no sustituirla por la justicia penal. En consecuencia, para ir finalizando, me parece que como dije antes, que el debate ha sido bueno, todavía insuficiente, un debate que está abierto, pero que nos revela cuánto nos queda por delante para hacer, y cuántas políticas públicas tenemos que reclamar y exigir para poder combatir eficazmente al narcotráfico y poder ayudar de verdad al consumidor. Y todos los proyectos estos que están en discusión apuntan a una faceta del problema, es que no se lo ayuda criminalizándolo. Esta es una ayuda que no sirve y en la práctica se ha demostrado absolutamente ineficaz. En definitiva, me parece que sobre la base de estas cuestiones, muchas de ellas que creo que compartimos todos, y de un debate franco de ideas, a lo mejor podemos avanzar para poder ayudar en serio al consumidor y combatir en serio el narcotráfico. Muchas gracias.